Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Bajo el signo del amor y la unidad, celebremos el misterio de la fe. Bajo el signo del amor y la unidad, tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Buenos días. Nos congregamos en esta mañana como familia universitaria para darle gracias a Dios por nuestra vida, por la vida de cada una de nuestras familias, por este proyecto Universidad Católica de Oriente, por este proyecto de amor, de servicio, de entrega. Coloquemos delante del Señor las actividades que hoy vamos a continuar en nuestra institución. Que sea el Señor quien nos inspire, quien nos acompañe, quien nos bendiga. Por eso siempre iniciamos cada semestre reuniéndonos como familia para la celebración eucarística. La Eucaristía es el sacramento de amor por excelencia. La Eucaristía es el sacramento de servicio salvífico. La Eucaristía es el sacramento de unidad. A través de la Eucaristía, nosotros nos unimos íntimamente a Dios. A través de la Eucaristía, nosotros descubrimos que tenemos una vocación, una misión, una tarea, y que con esa tarea, con esa misión, con esa vocación, estamos también colocando nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras fuerzas en las manos de Dios para contribuir en la construcción de su reino. Nos congregamos como familia uconiana alrededor del altar para dar gracias a Dios por todos los dones recibidos de este nuevo semestre que nos permite iniciar. Queremos traer a sus pies nuestras intenciones y el deseo de servir mejor cada día. Que la palabra del Señor ilumine cada paso que demos y que, alimentados con su cuerpo, caminemos alegres hasta el final de año, donde esperamos recoger frutos abundantes. Confiando en la infinita misericordia de Dios, celebremos con fe y participemos activamente de esta acción litúrgica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, para que celebremos dignamente la Eucaristía, reconozcamos delante del Señor que somos pecadores. Invoquemos su misericordia, la gracia de su perdón. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por la humillación de tu Hijo levantaste al mundo caído, otorga a tus fieles santa alegría para que hagas disfrutar de los goces eternos a quienes libraste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Acojamos con fe la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Jacob salió de Beerseba en dirección a Harán. Llegó a un determinado lugar y se quedó allí a pernoctar, porque ya se había puesto el sol. Tomando una piedra de allí mismo, se la colocó por cabezal y se echó a dormir en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Una escalinata apoyada en la tierra, con la cima tocaba al cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella. El Señor, que estaba en pie junto a ella, le dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás a occidente y oriente, a norte y sur, y todas las naciones de la tierra serán benditas por causa tuya y de tu descendencia. Yo estoy contigo, yo te guardaré donde quiera que vayas, te haré volver a esta tierra y no te abandonaré hasta que cumpla lo que he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: Realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y sobrecogido añadió: Qué terrible es este lugar, no es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada, tomó la piedra que había colocado por cabezal, la erigió como estela y derramó aceite por encima. Y llamó a aquel lugar Betel, aunque antes la ciudad se llamaba Luz. Jacob hizo un voto en estos términos: Si Dios está conmigo y me guarda en el camino que estoy haciendo, si me da pan para comer y vestidos para cubrirme, si vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he erigido como estela será una casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos: Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, alcanzar mío, Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Él te liberará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su verdad es su escudo y armadura. Dios mío, confío en ti. Se puso junto a mí,
lo liberaré, lo protegeré, porque conoce mi nombre. Me invoca y lo escucharé, con él estaré en la tribulación. Dios mío, confío en ti. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría hemorragias desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. En aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a la casa del jefe y al ver los flautistas y el alboroto de la gente, dijo: Retírense, la niña no está muerta, está dormida. Y se burlaban de él. Cuando echaron a la gente, entró él, tomó la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Quisiera comenzar la reflexión en torno a la palabra de Dios que hemos escuchado en esta mañana, recordando algo que dije la noche de las estrellas. La mayoría del tiempo nosotros todos estamos en función de un servicio, de una actividad, de un trabajo de proyección. Con los estudiantes, en las diferentes actividades que tenemos. Y se nos va muy rápido el tiempo, así lo he experimentado durante estos 6 meses. El tiempo en la universidad es demasiado fugaz, se nos escapa. Uno quisiera como agarrarlo a ver si le rinden más las cosas, si puede hacer más cosas, y se nos va. Entonces la mayoría del tiempo estamos en función de eso. Hay pocos espacios en la vida de la universidad que estamos en función de nosotros mismos. Por ejemplo, y la jornada de hoy, que yo les invitaría a vivir, en primer lugar, con la celebración eucarística, a vivirla bien, intensamente, con devoción, con piedad, con actitud de fe. Cultivar nuestra vida espiritual es absolutamente indispensable. Además, si queremos cumplir lo que significa la identidad de nuestra institución. Luego tendremos algunos otros trabajos y actividades en torno a nosotros. En la tarde, una conferencia, una actividad también para nosotros, para motivarnos, para ayudarnos, para crecer, para abrir nuestra mentalidad. Aprovechemos todos los espacios que la universidad nos brinda para cultivarnos nosotros mismos. Son indispensables. Y para, por supuesto, ubicarnos una vez más para continuar este camino de servicio
a nuestros hermanos. Quisiera hacer referencia a los dos textos de la palabra de Dios que escuchamos en esta mañana. En la primera lectura del libro del Génesis, estamos escuchando la historia de Jacob. El capítulo 12 del libro del Génesis comienza con la llamada de Abraham. Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, de tu casa, de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham partió siguiendo la palabra del Señor. Dios le hizo a Abraham una promesa en tres momentos. La primera parte de la promesa: a ti te daré esta tierra. La segunda: te daré una gran descendencia. Y la tercera: yo estaré contigo durante toda tu vida. Efectivamente, Abraham tiene un hijo, Isaac. Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob, que es la historia que hemos estado leyendo durante los últimos días en la Eucaristía cotidiana. Y ahora estamos entonces en esa vida de Jacob que está huyendo de su hermano y está huyendo de su familia. Ha obtenido la bendición de Dios, pero sin embargo su hermano lo busca para matarlo, y por eso su madre lo envía. Y decía la primera lectura que Jacob se puso en camino, era un caminante, hacía una travesía. Esa es la experiencia de la humanidad y esa es también nuestra propia experiencia. La vida misma es un camino continuo, es un trasegar continuamente. La vida misma tiene sus momentos de gozo, de alegría. La vida misma tiene sus momentos de cansancio, de aflicción, de dificultad. Como la vida de Jacob. Es que lo que nos cuenta la Biblia no es otra cosa que plasmar la historia de la humanidad, incluso plasmar nuestra propia historia para ayudarnos a comprender nuestra vida en la perspectiva de Dios. Lo que sucedió a Jacob nos sucede también a nosotros. Este camino de la vida que estamos recorriendo siempre y que tiene altibajos, allí estamos. Y que tiene alegría y que tiene dolor y que tiene tristeza y momentos de éxito, pero también momentos en los cuales sentimos frustración. Esa es la vida. Y yo diría, afortunadamente, así es la vida. En esa vida, también la nuestra, Dios se le presenta a Jacob. Dice la primera lectura que Jacob llegó a un lugar y allí pasó la noche. Y en un sueño Dios le habló. Era la manera en ese momento de expresar cómo Dios se manifestaba. Cuando hablamos de la revelación de Dios, uno de los momentos a través de los cuales Dios se revela, según la Sagrada Escritura, es a través de los sueños. Dios se nos revela continuamente y se nos revela en la cotidianidad de la vida y se nos revela en las circunstancias que tenemos todos los días y se nos revela en el rostro de los hermanos y se nos revela en la iglesia y en la celebración de los sacramentos y se nos revela en la oración continua. Dios se hace compañero y amigo en nuestro diario caminar. El nuestro, el Dios verdadero, como Él mismo se presenta: yo soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac. Ese Dios es un Dios cercano, es un Dios que se involucra,
es un Dios que nos conoce profundamente y es un Dios que nos acompaña en cada circunstancia de nuestra vida. Cuando Dios se revela, en primer lugar, le dice a Jacob: yo soy el Dios de tu padre. Porque es muy importante para la Sagrada Escritura que sea una continuidad de esa revelación. El mismo Dios creador, el mismo Dios de la elección de Abraham, el mismo Dios de la liberación de Egipto, el mismo Dios que acompaña a su pueblo a través del desierto, el mismo Dios que revela su palabra a través de los profetas, el mismo Dios que nos salva a través de Jesucristo. Tenemos que comprender, no sé si comprender la naturaleza de ese Dios, no sé si penetrar en el misterio de ese Dios, o permitir que ese Dios nos comprenda, o permitir que ese Dios asuma nuestro propio misterio. Es muy importante que nosotros podamos acoger también en nuestra vida personal la revelación de ese Dios, del Dios de la historia, del Dios de nuestros padres, como se le presenta en el día de hoy a Jacob. Es el Dios que recuerda y renueva la promesa. La promesa no es algo estático, no es simplemente la promesa de Abraham, no es la promesa de Isaac, no es solo la promesa de Jacob. Es el Dios que al prometer se compromete, como decía hace un momento, casi que extiende su mano para acompañar, para ayudar, para sostener. Eso significa la promesa de Dios. Le renueva a Jacob la promesa. Lo hace en un tiempo presente. No es yo prometí, no, yo te prometo. Y vuelve: la tierra, te daré la tierra, esta tierra a ti y a tu descendencia. Y luego yo estaré contigo. Esas tres dimensiones de la única promesa de Dios, y hoy nos la recuerda. A nosotros también Dios nos promete: yo te daré esta tierra, a ti y a tu descendencia, yo estaré contigo. Porque Dios es un Dios providente, porque Dios es el Dios que acompaña, porque Dios nunca nos deja solos, porque Dios nos quiere en plenitud, en felicidad. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos y al cual nosotros le entregamos nuestra vida. Después de acoger esa revelación de Dios a través del sueño, ¿qué hace Jacob? Hace una breve oración, hace un reconocimiento, y ese reconocimiento se vuelve oración. Realmente el Señor está en este lugar y no lo sabía. ¿Cuántas veces también nos pasa a nosotros en la vida? Tantos afanes, tantas preocupaciones, tantos proyectos, y realmente Dios ha estado siempre con nosotros y no lo sabemos, no lo descubrimos. Por eso ese reconocimiento es importante. Hacer un pare en nuestro camino, un pare reflexivo, una interiorización de nuestra vida, una evaluación de nuestra propia existencia y de cómo la estamos llevando, para poder decir también nosotros: realmente el Señor está conmigo y me acompaña y me defiende y me sostiene. Y tantas veces no lo sabía, no lo reconocía. Y luego se hace oración: si Dios está conmigo y me guarda en el camino que estoy haciendo, entonces el Señor
será mi Dios. Si Dios está conmigo y me guarda en el camino, y el Señor está con nosotros, y el Señor guarda nuestros pasos, y el Señor nos defiende y nos sostiene, como decíamos en el Salmo, entonces el Señor será mi Dios. Es una frase muy sencilla, pero muy profunda. Todos somos creyentes, todos. Yo creo que hasta el más ateo es creyente. Cree en algo. A algo o a alguien le entrega su vida, le entrega sus sueños y sus proyectos, le encomienda su presente y su futuro. ¿A qué o a quién? Y la invitación de la palabra hoy es: si Dios está en nuestra vida, si Dios está en nuestro camino, si Dios nos bendice, si nos acompaña, si, como decía Jacob, nos hace volver sanos y salvos a la casa de mi Padre, el Señor será mi Dios. Tenemos que hacer, no es solo una profesión de fe, tenemos que hacer un acto de fe, un acto de abandono, un acto de entrega para decirle: tú eres mi Dios. Te entrego mi vida. Toma posesión de mi vida, de mi existencia, de mi familia, de mi trabajo, de mi servicio en esta institución. Toma posesión de lo que soy y ayúdame, porque con tu ayuda, Señor, yo sé que puedo lograrlo todo. Eso es lo que debemos hacer también nosotros. Lo que se le pide a una universidad católica es, por supuesto, como toda universidad, que prepare excelentes profesionales en diferentes ramas del saber, pero que esos profesionales excelentes tengan esa capacidad de servir a la sociedad y a la iglesia. Y además, que esos profesionales que entregan su vida en el servicio a la sociedad y a la iglesia puedan dar testimonio de su fe en el mundo de hoy. Eso es lo que dice la doctrina de la iglesia, lo decía el Papa Juan Pablo II, hablando a las universidades católicas. ¿Y cómo hacer que los profesionales puedan servir a la sociedad y a la iglesia y dar testimonio de su fe en el mundo de hoy? Cuando encuentran al otro lado personas, docentes y personal administrativo que ha tenido el encuentro con Dios, que se ha dejado transformar por Dios, que tiene clara su identidad en la fe, que es capaz de abandonarse delante de Dios y que su vida la vive para Dios y la vive además en ese servicio y en ese testimonio alegre y diría amoroso de su propia fe. Ese es un reto muy grande para nosotros. Permitir que Dios no solo exista, no solo sea significativo, sino que sea también protagonista de nuestra vida y de nuestro diario vivir, de nuestra actividad, de nuestro servicio. Si el Señor está conmigo y me guarda en el camino que estoy haciendo, Él será mi Dios. Qué bueno que esa sea también, que pueda convertirse en el lema de nuestra universidad. Si el Señor está con nosotros, nos guarda en nuestro camino y confiamos en Él, que Él sea nuestro Dios y que Él sea la razón de ser de nuestra vida y de nuestro trabajo. Pero no quiero terminar, tenemos todo el día, entonces yo
no tengo mucho afán. En general los lunes sí tengo un poquito de afán porque después debemos ir a otro trabajo. Pero hoy, como tenemos todo el día, entonces no hay mucho afán. Sin hacer una referencia al Evangelio, es el capítulo 9 del Evangelio de San Mateo. Y nos presenta el Evangelio dos milagros. Hay un personaje anónimo para el Evangelio de San Mateo que viene a decirle a Jesús: mi hija ha muerto o está muriendo, ven a mi casa y ayúdanos. Voy, dice Jesús, y se va con sus discípulos. Y en ese ir se encuentra una mujer que tenía una enfermedad desde hacía mucho tiempo y que piensa: si toco a Jesús, seguramente ya había escuchado hablar de él, de su palabra, de su poder. Si toco a Jesús, con solo tocarlo, quedaré curada. Y Jesús la cura. Y después de que cura a esta mujer, continúa el Evangelio, llega a la casa de la hija de este funcionario, ya había muerto, está todo el rito en torno a la muerte, y él les dice: no está muerta, está dormida. Se burlaban de él, pero él la toma de la mano, la levanta y se la devuelve a sus padres. Para hacer esta reflexión, este es el Evangelio de San Mateo. Los tres evangelistas sinópticos nos presentan el mismo cuadro. En general, ese es un punto de autenticidad de los pasajes bíblicos. Cuando los tres evangelistas sinópticos, que escribieron independientemente en lugares diferentes y por tradiciones diferentes, concuerdan en un pasaje y en su estructura general. Pero tiene unas pequeñas diferencias, por ejemplo, con el Evangelio de San Marcos, que es el evangelio más antiguo. Y esas diferencias son las que quiero hacer notar para comprender mejor la palabra hoy. Primero, en el Evangelio de San Marcos, el funcionario tiene nombre, se llama Jairo. Es la hija de Jairo, la que según San Marcos está enferma. Según San Mateo, ya ha muerto. Ahí hay una gran diferencia. No solo en el nombre, sino en las circunstancias. Ya estaba muerta. Y sin embargo, este hombre cree, confía en que Jesús es capaz de devolverle la vida. Por supuesto que el evangelista sabe que Jesús triunfa sobre el mal, triunfa sobre el pecado y triunfa sobre la muerte. Por eso, ese milagro es un acto de fe en aquel Jesús que da la vida, la devuelve a quien la ha perdido, pero también la ayuda a consolidar y afianzar, la sostiene, porque el nuestro, lo decía hace un momento, Dios es el Dios de la vida, pero de la vida auténtica y verdadera, de la vida plena. Jesús devuelve la vida. Y por eso, al final del Evangelio, es el mismo, la toma de la mano y la levanta. Ese es un gesto muy lindo. Jesús nos toma de la mano y nos levanta, siempre y frente a cualquier circunstancia de nuestra existencia. Y en el milagro que está al centro, ¿sí?, en medio de las dos partes de este otro milagro, está la mujer que llevaba muchos años enferma y que piensa que con solo tocar el manto de Jesús quedará curada. ¿Cuál es la diferencia con el Evangelio de San Marcos? Que efectivamente para Marcos la mujer toca el manto de Jesús y queda curada. Y Jesús se vuelve a decir: ¿quién me ha tocado? Siente que una fuerza ha salido de él. ¿Quién me ha tocado? Y la mujer le confiesa todo. En Mateo no. La mujer toca a Jesús y no queda curada.
Solo cuando Jesús se vuelve, solo cuando Jesús la mira, solo cuando Jesús le dice, tu fe te ha curado, allí es cuando la mujer efectivamente recupera la salud. Porque en la fe no es un acto de magia. Yo creo que eso es lo que el evangelista San Mateo quiere ayudarnos a comprender. No es un acto mágico. Yo toco a Jesús, yo toco a este Padrecito que es tan santo y quedo curado. Yo llevo un escapulario y estoy protegido. Yo tengo una imagen en mi casa y ya, no pasa nada. Y no es así. La fe no la podemos vivir de esa manera, como un acto externo, como algo mágico. La fe tiene que permitir que Jesús nos mire y nos mire íntimamente, interiormente, que Él nos conozca a profundidad. La mujer tenía una enfermedad de la que nadie se daba cuenta. Jesús comete en este evangelio hace dos cosas que lo hacen impuro. Las normas judías eran muy rígidas frente a la pureza y a la impureza. Uno, toca a un muerto. Tocar a un muerto lo hacía impuro. Y dos, se deja tocar de aquella mujer que tenía flujos de sangre. Y ese contacto hacía a la persona impura. Va mucho más allá de la norma, va mucho más allá de la ley. Lo importante para Jesús es la persona en su circunstancia de muerte, de enfermedad o de sufrimiento. Y Jesús va allá, no para poner panitos de agua tibia. Si lo permitimos, Él nos mira íntimamente y nos transforma desde dentro. Tu fe te ha curado, vete en paz. Devuelve la vida, devuelve la salud. Pero ¿qué hay antes de la vida y antes de la salud? Un acto de confianza, un acto de abandono, un acto de entrega, un acto de dejarse mirar profundamente por el Señor, de reconocer esa presencia salvadora, de reconocer esa palabra poderosa, de reconocer que la vida, que la fe cura y que la fe devuelve la vida verdadera. Que esta palabra de Dios nos acompañe y que sea hoy y siempre inspiradora. Dejémonos mirar por el Señor. Él nos levanta. Dejémonos mirar por el Señor. Él nos cura y nos sostiene. Que el Señor bendiga nuestra vida y bendiga esta institución y toda nuestra comunidad y nuestra familia universitaria. Amén. Les invito a colocarnos de pie. Hoy nos reconocemos necesitados de Dios y por eso acudimos al Padre por medio de Jesucristo para que nos permita sentir su amor y nos regale la fuerza y la paz para continuar caminando a su lado. Con esta confianza decimos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Te pedimos, Padre, por la Iglesia, para que siempre acoja a todos los hombres como Cristo en su venida nos enseñó. Oremos. Te pedimos, Padre, por los gobernantes, para que conduzcan a los pueblos por caminos de paz y participen a todos los hombres de la justicia y la equidad. Oremos. Te rogamos, óyenos. Te pedimos, Padre, por nuestra universidad, de manera especial por todos los proyectos que se emprendan durante este semestre y se realice según tu voluntad. Oremos. Te rogamos, óyenos. Te pedimos, Padre, por cada uno de los que conformamos esta gran familia universitaria, para que nos ilumines y conduzcas por senderos de amor y de fraternidad. Oremos. Te rogamos, óyenos.
Te pedimos, Padre, por los estudiantes que son nuestra razón de ser, especialmente por los que empiezan su caminar en nuestra institución, que les podamos brindar una educación de calidad, forjando ciudadanos que transformen nuestra sociedad. Oremos. Te rogamos, óyenos. Te pedimos, Padre, por todos nosotros, para que el pan partido nos haga más generosos con los hermanos y más atentos a tu palabra. Oremos. Padre, atiende estas plegarias y renueva en nosotros la alegría que nace de la fe en Jesucristo. Por Él, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lo puedes sentir en todo hombre que está a tu lado. Lo puedes buscar muy dentro de tu corazón. Le puedes contar aquel problema que tú tienes. Jesús está aquí, si quieres ven y búscalo. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hable Él me puede oír. Dios está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol, por medio de su espíritu de amor. Oren, hermanos y hermanas, para que esta Eucaristía que estamos celebrando sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque en tu bondad creaste al hombre, y aunque justamente condenado, lo redimiste con tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad. Te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, que en la creación con gloria y amor regalas al hombre. Santo es el Señor, Dios del universo, que en la creación con gloria y amor regalas al hombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre, quien viene en su nombre, quien viene en su nombre. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso
Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fideleón, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, démonos fraternalmente la paz.
que quitas el pecado del mundo entero y de los hombres, ten piedad, oh Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo entero y de los hombres, danos siempre tu paz y amor, Señor. Danos siempre tu paz. Hermanos y hermanas, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel, Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. En las promesas creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la
Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. El Señor ha hecho en nosotros maravillas. Su nombre es santo y ha manifestado su amor ofreciéndose como alimento en esta Eucaristía. Vayamos jubilosos a emprender nuestras labores y acompañémonos siempre de la Virgen María, Madre de la Sabiduría, para que ella nos ayude a amar más a Jesús sirviéndole en el hermano. Oremos. Señor, que nos has colmado de tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y perseverar siempre cantando tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Fortalecidos por Cristo, con el auxilio de la Santísima Virgen María, pueden ir en paz. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, nos sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti, que eres su fuente, y se dirija a ti, que eres su fin, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Virgen, tú eres nuestra madre, la madre que nos ama, la madre. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia.